bien, buenos días a todos. Dada la situación de retraso horario, voy a tratar de concentrar la exposición y llevar a cabo lo previsto, que trata del riego en la vid. Lo primero que creo que tendremos que entender, o tendríamos que entender cualquier regador, voy a llamarle así, es que las plantas, para funcionar, necesitan agua. Y esa necesidad de agua se debe a la incidencia de la radiación solar en el terreno y, por lo tanto, en este caso, en el viñedo. Es necesario que esto sea así porque la planta, la vid, necesita transpirar, y esa transpiración se produce a través de la apertura de estomas, la cual depende de la incidencia atmosférica que crea un déficit de presión de vapor, es decir, una distinta concentración de agua entre la propia planta y el medio que la rodea, y hace que haya una salida de agua en forma de vapor. Eso permite eso que ahora está tan de moda y tan interesante, que es la fijación de CO2. Es decir, las plantas son interesantes porque fijan CO2, ese CO2 es necesario para hacer la fotosíntesis, para que las plantas crezcan, pero eso conlleva un gasto. No hay beneficio directo sin un consumo, sin un gasto, y ese gasto es el gasto hídrico. Bien, mi intención es que esto sea una charla aplicada, que diríamos. Voy a ir a conceptos prácticos aplicados, es decir, la radiación solar incide, hay una pérdida de agua y el suelo, la planta, no nos olvidemos que el agua lo toma del suelo, no lo toma de la atmósfera, no lo toma del cielo, lo toma del suelo, mayormente, o sea, muy mayoritariamente. Pero el suelo, en función de la cantidad de agua que tiene, podríamos decir, se resiste a ceder ese agua. Si tiene mucho, te importa poco ceder algo. Si tienes poco, te importa mucho quedarte sin nada. Eso se mide en términos de parámetros como la tensión matricial del agua en el suelo. ¿Dónde tengo que apuntar? Más ahí, al ordenador. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanta más superficie foliar haya, más demanda potencial va a haber, porque hay más hojas, más superficie foliar transpirando, sea en el viñedo o sea en cualquier otro cultivo. De todas las posibilidades, la planta sufrirá más esa demanda y será capaz de compensar en mayor medida en función de esa cantidad de hojas y de la radiación que hay. Sin embargo, pues ahora lo hemos hecho mal. A ver. Sin embargo, se entiende que, se cree o se dice que el viñedo es muy resistente a la sequía. Incluso se oyen cosas como que el viñedo no necesita que se riegue, que el viñedo, además, no solo eso, sino que además da más calidad si no se riega. Eso son frases poco asentadas, digamos, y no necesariamente justificadas, porque, como he dicho al principio, la vid necesita agua para funcionar, crecer, producir y dar también uva de calidad. Pero se entiende que la vid es un cultivo que tiene un sistema radicular profundo, es capaz de almacenar reservas hídricas en la propia estructura de la planta y además tiene una cierta capacidad fisiológica que es variable dependiendo de genotipos y de otros factores. Bien, en realidad el viñedo siempre está sufriendo en general un déficit de agua, excepto cuando en aquellas situaciones en que la atmósfera estuviese continuamente saturada y el suelo, a su vez, completamente recargado de agua. En el resto de situaciones siempre hay un cierto grado de déficit de agua, que es aquello que se produce cuando la exigencia energética de la atmósfera supera produce una demanda que es superior a la capacidad que tiene la planta de responder y compensar esa pérdida de agua. ¿Qué factores determinan el nivel del déficit? Pues lo determina esa demanda energética de la atmósfera a través del déficit de presión de vapor y algo que entendemos más fácilmente, como es la evapotranspiración potencial. Depende de la superficie foliar, de la cantidad y de la exposición que tenga esa superficie foliar, y depende de una cosa que a veces nos olvidamos, del contenido de agua en el suelo. El viñedo, necesita agua, como decía antes. Como vamos a ir un poco apurados, voy a ir un poco apurado de tiempo, simplemente deciros así, a título orientativo,
que se puede cifrar de una manera estandarizada, que para producir 1 kilo de uva se pueden fijar unos 500 litros de agua necesarios que deben ser transpirados, evapotranspirados por la planta. Ya con eso nos podemos ir haciendo una idea. De tal manera que un viñedo cuyo rendimiento medio lo estimásemos en unos 8.000 kilos por hectárea, teniendo en cuenta la cantidad de agua que forma parte de los tejidos de la propia planta, supondría que para producir 4.000 kilos de materia seca, que serían los correspondientes a una hectárea de 8.000 kilos de rendimiento de uva, necesitaríamos 4.000 kilos de materia seca por los 500 litros de agua necesarios para producir 1 kilo de materia seca, contabilizan 2 millones de litros de agua por hectárea, que no sé si les parece mucho o les parece poco, pero si lo llevamos a milímetros de agua, correspondería a 200 milímetros de agua o 2.000 metros cúbicos de agua por hectárea. En realidad, comparar el viñedo en cuanto a necesidades con un cultivo de maíz o con un cultivo de remolacha u otros cultivos, estamos hablando de una cuarta o una quinta parte de necesidades de agua para llegar a estos términos productivos. Me acabo de dar cuenta que dije que hacían falta 500 litros de agua para 1 kilo de uvas. No, para 1 kilo de materia seca, como está puesto aquí. Las prisas no son buenas consejeras. Entonces, ¿cómo calculamos? Me decía una persona que tiene una inversión en una bodega, en un viñedo, decía, es que yo no sé regar el viñedo. Y yo le decía, bueno, ni tú ni mucha gente. ¿Por qué? Pues porque hay que considerar una serie de fundamentos y a partir de ahí adaptarlos o aplicar unos criterios adaptados a cada situación y cada objetivo. Lo que está claro es que existe una cosa que es una evapotranspiración potencial, que es lo que provoca la demanda. Y eso hay que compensarlo. Bien, este es un método, el más inmediato, para calcular cuánta agua necesitaría o sería aconsejable que yo le aplique a mi viñedo. Entonces, la evapotranspiración de referencia o evapotranspiración potencial es el método que es un método recomendado por la FAO y que depende de 4 parámetros básicamente: temperatura, humedad relativa, radiación solar y velocidad del viento. Existen estaciones automatizadas, incluso Inforriego, que es una página web de Litacil, proporciona también ya un cálculo hecho de la evapotranspiración potencial. Pero la potencial es la evapotranspiración máxima, la más alta, la que de alguna manera en la que se estaría incurriendo si tuviésemos un cultivo que cubre completamente el suelo, verde, saturado de agua, es decir, que no tiene déficit. Toda la cantidad que pasa a la atmósfera por transpiración y evaporación en conjunto, esa sería la evapotranspiración potencial, la máxima. ¿Qué ocurre? Que los cultivos, y en concreto el viñedo, no cubren completamente el suelo, tienen distinto grado de desarrollo a lo largo del ciclo y, por lo tanto, no tienen que compensar la demanda potencial en su conjunto. Por eso existen coeficientes de cultivo que, digamos, son una herramienta o un utensilio para reducir o calcular cuánta agua realmente está sufriendo como demanda el viñedo. Ese es el coeficiente de cultivo. Aquí es donde viene la gracia del riego de la vid, es decir, de los criterios de riego. ¿Cómo se calcularía la dosis de riego que responda a la demanda atmosférica? Pues habría que considerar la evapotranspiración del cultivo, que, como hemos visto, responde a multiplicar la potencial por un coeficiente, que luego veremos. Considerar lo que llueve, evidentemente, hay que considerar si llueve o no llueve, la precipitación. Hay que considerar el agua útil, esto es fundamental, que es la fracción que existe entre la capacidad de campo. Capacidad de campo significa el agua que un suelo puede almacenar después del drenaje, como máximo. Y el punto de marchitez, que es el contenido mínimo de agua por debajo del cual las plantas se secan. Esa es el agua, capacidad de almacenamiento de agua de un suelo. Y luego está el agua fácilmente utilizable, porque, como os decía al principio, el suelo se resiste a ceder el agua. Cuando tiene mucho, lo cede más fácilmente. Cuando tiene poco, se resiste a cederlo.
Hay una tensión muy grande. Entonces, hay un concepto de agua fácilmente utilizable que es, sin llegar a ese límite tan bajo, la situación en la que la planta lo puede absorber relativamente fácil. Y eso, a modo orientativo, se puede calcular en unos 2/3 del agua útil. Es decir, de toda esa capacidad de almacenamiento, solo una parte es razonablemente útil. Bien. ¿Y cuánto regaríamos? ¿Cuánto deberíamos regar el viñedo? Pues deberíamos regar la evapotranspiración del cultivo, que es la demanda, menos lo que llueva y, parámetro importantísimo, el agua fácilmente utilizable que tenga el suelo en cada momento. Entonces aquí viene donde el criterio a aplicar. Si queremos compensar toda la demanda, el cultivo del viñedo necesitará una cantidad de agua lógicamente mayor que si aplicamos coeficientes de cultivo más reducidos con vistas a generar un cierto nivel de estrés, de déficit en el viñedo, que puede ser beneficioso para otros aspectos relacionados con, vamos a decirle, la calidad de la uva. Entonces, con coeficientes... Espera, me he pasado. Con coeficientes altos, esto no sé si funciona, pero bueno, ¿en cuál es? No es para pasar, es para el puntero, no tiene. Sí, pues no lo veo, bueno. Me da igual. Vale. Tenemos coeficientes que varían, por ejemplo, desde mayo hasta septiembre, entre un 50% hasta un 70%, serían más generosos, y coeficientes más reducidos que serían entre un 30 y un 40% de la evapotranspiración potencial. ¿Qué ocurre? Pues que dependiendo de ese coeficiente tendremos que compensar una evapotranspiración del cultivo alta o una evapotranspiración baja. ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce en lo siguiente. Si tenemos un suelo y una situación determinada en el que ocurren una serie de precipitaciones, el cálculo que tendríamos que hacer sería, a partir de la evapotranspiración del cultivo menos la precipitación, con un coeficiente, como hemos dicho, elevado, nos daría un balance. Al principio, en abril y mayo, lo normal es que siga habiendo un suelo que tiene 72 milímetros de agua fácilmente utilizable, no necesitaría riego. El mes siguiente, como sigue lloviendo y sigue habiendo reservas, tampoco. Sin embargo, entraríamos, por ejemplo, en el mes de junio, donde habría un déficit de 67 milímetros. 67 milímetros, no hay que decir por hectárea, son 67 milímetros de lluvia que serán acordes con la superficie que tengamos que regar. A medida que avanza el verano, hay un déficit hasta que ya finalmente aparecen lluvias por aquí en septiembre o octubre y el balance vuelve a ser positivo. ¿Qué ocurre con este coeficiente? Que nos hemos situado con necesidades mensuales de entre 67 y 120 milímetros y llegan a contabilizar más de 300 milímetros de agua, que serían 3.000 metros cúbicos por hectárea. Sin embargo, se puede adoptar una estrategia más orientada a la concentración en el fruto, en la uva, que es lo que llamaríamos calidad, porque la planta de lo primero que prescinde cuando le falta agua es del crecimiento vegetativo. Y esto es así por razones de supervivencia de la especie, que centra más en preservar la supervivencia, el fruto, el cual lleva las semillas incluidas, y responde consiguiendo una mayor concentración de carbono, en cierto modo, a medida que avanza la sequía, hasta que llega un momento que es perjudicial tanto para el crecimiento como para la concentración en el fruto. Entonces, con este otro planteamiento, los coeficientes que se situarían en 0,30 aproximadamente o 0,40, nos encontramos que ese mismo suelo que tiene 70 milímetros de agua en el primer metro de profundidad de suelo, es capaz, con las lluvias que van ocurriendo, es capaz de aguantar un balance positivo, por ejemplo, hasta julio, en el cual ya el balance es negativo en 45 milímetros. En agosto también, en septiembre apenas es negativo y, por supuesto, en octubre ya no lo es. ¿Qué pasa? Que con estos otros coeficientes nos hemos situado en una cantidad total de 100 milímetros
de agua. 100 frente a más de 300. Es una diferencia considerable. Estas estrategias, sea una demanda mensual u otra, pues a veces hay que considerar que hay un coeficiente de eficiencia del sistema de riego, pero bueno, eso es peccata minuta aquí, pero lo más importante es que nos estamos moviendo entre 326 milímetros y 100 milímetros con la estrategia deficitaria de riego del viñedo. Pero muchas veces esto hay que traducirlo a manejo concreto. A mí me llama la atención cuando me preguntan, pero yo ¿cuántas horas tengo que regar? O cuántas, básicamente eso, ¿no? ¿Cuántas horas tengo que regar o cuánto tengo que echarle a cada planta? Y hay que saber, hay que conocer la pluviometría de la instalación que tenemos en el viñedo. Dependiendo de la distancia entre los goteros, del caudal del gotero, pues un gotero con caudal de 2 litros y que está situado a 75 centímetros en calles de 3 metros de ancho, pues tiene una pluviometría de menos de 1 litro por hora y metro cuadrado, o lo que es lo mismo, menos de 1 milímetro por hora. Eso es lo que hay que conocer, la pluviometría de la instalación de riego, para que después, cuando lleguemos, ya sí que pongamos en el programador o en el canal de Riaza, le digamos que necesito 12 horas y 30 minutos, porque estaremos atendiendo una cantidad de agua que es la que le corresponde al viñedo independientemente de cuántos goteros tiene, a qué distancia están o cuál es la distancia entre las calles. Entonces, un caso como este, en el que la necesidad semanal sea de 12 milímetros, después de aplicar esos coeficientes, nos encontramos con que dividido por la pluviometría necesitamos 13 horas de riego en este caso. Pero ocurre una cosa que se nos olvida y que antes de que se me pase y alguien pueda escucharme y pueda hacer alguna propuesta en el ámbito de la administración, creo que una de las cosas que yo propondría sería ayudas, iniciativas o promoción de que a los terrenos, a los suelos de Castilla y León, suelos agrícolas, se les hiciese un análisis para conocer capacidad de campo y punto de marchitet, porque no se puede aplicar riego si no sabemos cuánta agua le cabe a nuestro suelo. Si no sabemos cuánta agua le cabe al suelo, no podemos ser eficaces. Podemos estar tirando agua o quedándonos cortos. Y creo que esos dos, el conocimiento de esos dos parámetros sería fundamental. Yo creo que es una cosa que merecería la pena promover o incluso financiar, más que otras. Bien, y como decía, el suelo es muy importante porque la planta toma el agua del suelo. El suelo, dependiendo de su textura, arenosa, franca, arcillosa, va a retener más el agua o a tener más capacidad de almacenamiento. Entonces, la gestión de ese agua en el suelo es importantísima. Y aquí viene un planteamiento muy específico del viñedo, enfocado a la calidad de la uva, que va dirigido a tratar de restringir la abundancia de agua en determinada época para que la valla que es donde se concentran en el ollejo la mayoría de las sustancias apreciadas como cualitativas de la uva y del vino, se vea favorecida precisamente por una estrategia relativamente deficitaria de aplicación del agua. Entonces, ¿eso qué exige? Exige dar un paso que es el control. O sea, el control objetivo a través de parámetros del agua en el suelo es precisamente básico para poder situar un nivel de déficit, que es el que supuestamente pretendemos con la gestión del riego. Bien, ¿qué ocurre? Que para mí esto es fundamental. Es una lástima que me haya adelantado en el comentario, en la sugerencia de los análisis de campo, de la capacidad de campo y del punto de marchitet, para promover esa financiación de ayuda a los agricultores. Pero es importantísimo, ya yendo al aspecto técnico, conocer el suelo. No tiene nada que ver el suelo de la izquierda, donde las raíces se sitúan en la parte alta, porque lo demás es una grava, un suelo de grava casi inerte, con un suelo profundo, donde hay una capacidad de almacenamiento de agua mucho mayor, porque el objetivo con el riego es el siguiente, y hay mucha discusión sobre esto. Hay que regar más profundo, hay que regar más superficial. El objetivo es que el agua esté disponible en cantidad suficiente para las raíces de la planta, allá donde estén o allá donde queramos que deban estar.
Es fundamental conocer el perfil del suelo. Y después entramos en otra cuestión que es cantidad, dosis de riego y frecuencia del mismo. Estos dos parámetros dependen de los horizontes del suelo que puedan ser explotados por el sistema radicular y de la textura de muchos horizontes. Es decir, sería como tener una tableta en la que van cambiando algunos colores y cada uno de esos franjas tiene una capacidad distinta. La forma y la cantidad en que apliquemos el agua va a depender de cómo sea cada una de esas franjas. Ese es donde está el secreto. Os decía, no quiero extenderme, que la capacidad de reserva del suelo es lo que se llama agua útil, que es la capacidad que va entre la capacidad de campo y el punto de Marchitez, que se pueden medir aplicando métodos de análisis. Un ejemplo es un suelo que tenga una capacidad de 90 milímetros de agua en cada metro de suelo, de profundidad. Creo que eso lo entendéis, es decir, 90 milímetros, casi 1 centímetro, eso es, casi 10 centímetros, perdón, eso es la cantidad de agua que puede retener el suelo en su conjunto. Lógicamente el agua no está juntita toda, está distribuida a lo largo de todo el metro de profundidad. Entonces, este concepto ya lo he comentado y a partir del conocimiento del suelo se podrá tomar una decisión de la gestión del riego, acorde a la demanda y a la capacidad del suelo para retener ese agua. Bien. Pero dando un paso más allá nos encontramos con cosas mucho más prácticas, mucho más aplicadas y a veces mucho más absurdas. Es decir, calculamos la cantidad de agua que necesitaría nuestro viñedo, consideramos qué coeficiente queremos utilizar para un determinado tipo de producto, de uva y de vino, y resulta que la instalación la hacemos toda igual para zonas completamente distintas del viñedo. Entonces, estamos tirando por la borda lo que nos hemos exigido anteriormente. Aquí tenéis un suelo aparentemente muy apetitoso para hacer instalación homogénea, pero tenemos aquí este otro donde yo veo una instalación de riego con tuberías portagotero que van de arriba a abajo. Arriba hay poco suelo y mucha necesidad y abajo hay mucho suelo y poca necesidad probablemente. Y las tuberías son iguales, los mismos goteros, la misma frecuencia y sin capacidad de modificar la dosis de riego. Entonces, a esto hay que prestarle más atención. Aquí incluso es más exagerado aún. Tenemos una vaguada completamente marcada, con suelos más profundos seguro, y la instalación de riego va de lado a lado pasando por esa zona. Hay un defecto enorme. Esto es importantísimo. Casi diría yo, más importante que lo otro. Y eso significa que no puede ser lo mismo la necesidad en la parte de abajo del valle que en las laderas que ya se acercan hacia la montaña, hacia el monte. Pero finalmente, por ir acabando, existe otro criterio más inmediato de aplicación, de gestión del riego, que tiene que ver con la planta, con lo que nos dice la planta. Desde luego que la planta es lo que nos interesa, es el indicador más inmediato. Sin embargo, su medida es más complicada y su diagnóstico. De hecho, nosotros nos encontramos cuando vamos al viñedo en junio y al principio vemos unos zarcillos que sobrepasan el ápice, abundantes, generosos. Quiere decir que eso tiene un estado hídrico fabuloso. Después ya empieza a retenerse. Llega un momento en que el ápice ya se queda por debajo de las hojas más distales. Finalmente acaba secándose, se cae el ápice. ¿Y qué pasa? Dice, oye, que este viñedo creo que había que regarlo. Ya, pero es que ya se ha pasado, ya vamos tarde. Ese es el problema del diagnóstico visual, que es el que se utiliza lamentablemente en muchos casos, porque se llega tarde. Y entonces siempre hay un perjuicio, una repercusión a posteriori. Lo suyo es tener capacidad de utilizar algún criterio objetivo. Yo he trabajado mucho y en todo mi entorno con este tipo de aparatos, sobre todo la cámara de presión, que te da un indicador, que puede ser más o menos correspondiente a la situación del viñedo, pero que desde luego es bastante objetivo. Entonces, es conveniente tener indicadores que sean objetivos. Lo que pasa es que hay que huir de una cosa, y eso ya lo aviso aquí a quien esté interesado en utilizar este tipo de aparatos. No busquemos un dato concreto que nos sirva para todos los viñedos, ni para todas las situaciones, ni para todas las variedades. Hay que considerar esta información, pero conociendo
indagando y viendo cuál es el nivel que en cada caso es el que debe corresponder o el que queremos que nos genere una situación de déficit perseguido. Bien, por ir acabando, simplemente decir que a los que están más hacia la parte ya del vino, de la elaboración, del producto y de la venta, utilizando indicadores del tipo del potencial hídrico, nos encontramos con que aquí en la izquierda tenemos el nivel de déficit hídrico, de estrés, que es más pronunciado en la parte inferior, y vemos el nivel de restricción que corresponde en la parte de la derecha. Nos encontramos qué ocurre con la uva y después, posteriormente, con el vino. Pues ocurre lo siguiente. Ocurre que cuando hay muy poco déficit hídrico, cuando la planta goza de abundancia, digamos, de agua, nos encontraremos con productos, que es la uva y el vino, productos herbáceos, productos de una acidez muy elevada, una uva desequilibrada. A medida que se pronuncia un poquito un nivel leve de déficit hídrico, el vino comienza a ser más afrutado, la uva, que genera un vino que comienza a ser más afrutado, todavía ligero, pero ya más equilibrado. Si incidimos en un déficit un poco mayor, del nivel de 4 o 5 megapascales medidos antes del amanecer, nos encontraremos con un vino afrutado, pero ya tánico, más equilibrado, más concentrado. Podemos pasar esa barrera si incidimos en un déficit muy acusado y ya el vino empieza a estar concentrado, pero más desequilibrado, elevado grado de alcohol, excesiva tanicidad, hasta llegar a convertirse, si el estrés, si la sequía es muy grande, en un producto muy tánico, duro, que resulta astringente, que al final es desequilibrado y que lo que denota es un exceso de alcohol. Esto es en términos generales. Lo que pasa es que situar cada uno de estos niveles no puede ser tampoco universal. Es imposible. Bien, pues ya como reflexión, porque he procurado y de hecho no he incurrido en ninguna fórmula concreta, sino en dar unas pautas basadas en el funcionamiento de la planta. Yo a esto le llamo reflexiones, en el sentido de la valoración, la aplicación del riego, que es necesaria en muchas ocasiones, porque el viñedo, repito, necesita agua para funcionar, producir y generar calidad en la uva, debe responder a criterios objetivos, a la demanda atmosférica, que es la que produce ese déficit, al crecimiento que muestra la planta, a las reservas de agua que tenga el suelo en cada momento, al estado hídrico de la planta, pero en cada situación de cultivo. La gestión de este riego debe hacerse para adoptar el estado hídrico del viñedo a las condiciones propias de ese viñedo, a fin de generar una respuesta que consideremos adecuada, la que queremos en cada parcela, tratando de establecer una correlación entre ambos, estado hídrico de la planta, respuesta del viñedo que a nosotros nos interesa. La gestión del riego, insisto, no puede ser la misma para distintos viñedos. Eso sería un caos. Y finalmente, decir que la estrategia de riego a aplicar debe contemplar el tipo de uva y de vino a producir. Es elemental. Creo que en ese esquema ha quedado bastante claro, ¿no? Para lo cual resulta fundamental determinar el estado hídrico del viñedo. Pues, por ejemplo, un indicador sería el potencial hídrico, su control para saber en qué nivel está el suelo, o sea, además del control del meteorológico, el control del agua en el suelo, y no nos olvidemos la respuesta del viñedo, pero siempre esto considerándolo en el ámbito de la producción de vino de calidad. Será imposible saber si estamos utilizando y aplicando bien el riego si no medimos qué estamos obteniendo en el viñedo. Creo que esa es la base fundamental para poder ir adaptando progresivamente el criterio de riego en cada uno de nuestros viñedos. Y finalmente decir, porque creo que es momento para quien se interese, que en estos momentos pues estamos desarrollando un proyecto de investigación que tiene que ver con la frecuencia de riego. Hemos desarrollado en el pasado proyectos en cuanto a la dosis, en cuanto a la época, y actualmente estamos con uno que hace referencia a la frecuencia de riego, cada 3 días, cada semana, cada 15 días, recargando el perfil.
Este es el proyecto, regulación del riego deficitario y de la vegetación de tempranillo en espaldera para disminuir efectos del cambio climático y mejorar su producción y calidad. Un proyecto que es de duración a lo largo de 3 años. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta que queráis hacerme, yo aquí, hasta mientras me deje la organización, estoy dispuesto, a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿Queréis alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo financiar, por ejemplo, los análisis del suelo para ver la capacidad de campo y el punto de Marchitret? ¿O cómo fotografiar con los métodos que has puesto, Rubén, esta mañana este tipo de situaciones generadas a través del riego? Vamos, más fácil no os lo puedo poner. Preguntad algo. ¿Perdón? Los análisis del terreno. Perdona. El análisis del terreno, ¿dónde se podría hacer? Bueno, eso lo hace un laboratorio de análisis de suelos. Lo que pasa que como todo, pues tiene un coste, evidentemente. Si la pregunta va por si te lo hacen en algún sitio, ya ahí yo ya no me quiero comprometer. No sé nada. Evidentemente, una cosa es hacer unos análisis para un proyecto que es poco y testimonial, y otra cosa sería lo que yo propongo. Lo que yo propongo tendría otra dimensión, pero creo que sería una información crucial. Cuando se conceden esto que tenéis de aguas, no sé cómo se llama, no se llaman dosis, ¿qué se concede? Sí, son cuando los derechos, ¿cuánto? Cuando, sí. Concesión de una agua, concesión de X litros agua. y tal, pues para mí habría que avanzar en que esa concesión, en función de las necesidades, también debiera conllevar un reparto distinto de aplicación en función del suelo que tienes, porque se haría más eficaz. Al final también sería una cuestión de eficacia y de ahorro de agua, porque hay situaciones en las que se excede la cantidad que se aplica con respecto a lo que el suelo puede retener y lo que la planta puede absorber. Entonces, al final, eso es una cuestión de eficiencia que redundaría en un beneficio, lo tengo muy claro. Para el viñedo y para otras, y para cualquier otra cosa. Pero en particular en el viñedo es el que conozco mejor, ¿no? O casi lo que poco que conozco. Muchas gracias. Tenemos otra por ahí. De hecho, Jesús, el tema este de las concesiones es muy importante porque ya tienen que hacer en aguas subterráneas y también lo piden en aguas superficiales, hacen un plan de cultivos en el que tienen que adelantar la demanda hídrica de cada uno de los cultivos. Pero es global, pero es a nivel de todo el año. Claro, pero fíjate qué problema estamos teniendo, que cuando se fija, 800 metros cúbicos tiene fijado el viñedo, y la Confederación está estableciendo esa relación que marca el plano hidrológico como base, es decir, como mínimo tenemos que utilizar eso. Y hay unas equivocaciones y unos errores, o sea, que hay que tender a lo que tú dices, ¿no? A que sean reales y que de alguna forma tiendan a la demanda hídrica de la explotación en general. ¿Cómo influye el riego en las raíces, en su profundidad y la frecuencia, por ejemplo? Riegos muy frecuentes, claro, sí. Poca raíz. No, se dice. No, sí, pero no necesariamente. Menos profunda. Sí, vamos a ver. Yo tengo un amigo, profesor de la Escuela Técnica Superior, o lo que era la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, que es de los que más saben de suelos, aplicados mayormente al viñedo, que dice que las raíces van a estar donde haya agua y comida. Por eso sigo insistiendo en que lo más fundamental para poder manejar el riego es tener una foto del perfil del suelo, donde tú veas, donde se pueda ver. Si además análisis, pues todavía mejor, la textura y tal, pero conocer cómo es el perfil del suelo, qué horizontes tiene. A partir de ese momento podrás plantear el tipo de riego que quieres aplicar. Si haces riegos más frecuentes y de escasa dosis, seguramente favorecerás que las raíces se sitúen en el horizonte, en una parte alta, en los horizontes altos del suelo, a lo mejor en 40 centímetros.
Si tú quieres que el sistema radicular se sitúe de forma más profunda, no solo tienes casi la obligación de hacer aplicaciones menos frecuentes, pero más de mayor dosis, pero no podemos quedarnos así. Yo plantearía lo siguiente. Las raíces, ¿dónde están al principio? Arriba, ¿no? Hay que regar arriba y más abajo. Pero se puede plantear el riego subterráneo, donde tú, al principio las raíces se tienen que desarrollar, tienes que regar de arriba para abajo, pero si quieres favorecer un sistema radicular en horizontes más profundos, el riego subterráneo, es decir, donde las tuberías se sitúan a 50 centímetros por debajo de la superficie, van a crear un bulbo hacia abajo y hacia arriba, pero también, sobre todo, hacia abajo desde esa profundidad. Es decir, que es jugar con tres cosas. ¿Cómo son los horizontes? Porque tú puedes estar regando en un horizonte donde es arena o grava y lo único que es un sitio de paso del agua. No retiene agua, retiene muy poca agua. Entonces tienes que saber dónde están los horizontes, cómo son esos horizontes, para poder decidir esos riegos más amplios, más mayores, pero de menos frecuencia, que favorezcan el agua en profundidad, o regar conformándote con una explotación de los horizontes altos con frecuencia mayor, pero dosis más pequeñas. No sé si me he explicado. Es decir, hay que conocer cómo es el suelo para poder actuar en esa dirección. Y el riego subterráneo, en ese sentido, es muy interesante. Por otro lado, quería decir una cosa que no se me olvide, y es que los riegos grandes tienen un riesgo en general para el viñedo, y es que el tiempo nadie sabemos lo que va a pasar. Esta misma semana parecía que se iba a inundar el mundo y de momento no se ha inundado nada. Sin embargo, en pleno verano puede haber tormentas de 40 litros, 40 milímetros, de 50 milímetros, donde te echa por tierra el plan de riego. Si tú aplicas riegos grandes pero muy espaciados, corres más riesgo que si aplicas riegos más reducidos pero más frecuentes, porque la incidencia, el riesgo es menor, evidentemente. ¿Cuál es la contrapartida? Que efectivamente, al ser más frecuentes, no favoreces el desarrollo, digamos, o la actividad en niveles más profundos. Entonces, fundamental conocer qué tienes debajo de la superficie para poder actuar en un sentido o en otro. Por ejemplo, usar lo de la manguera con goteros Sí. Y luego otra opción que es esas exudantes. ¿Eso es interesante en tu opinión o no? Sí, vamos a ver, sí, no sé cómo se llama, sí, de exudación, no sé cuál es el nombre, lo que favorece es un posicionamiento del agua más continuo frente al goteo. Pero también os puedo decir que el goteo, con una distancia más reducida, prácticamente llegas, dependiendo del suelo. Claro, si es muy arenoso, el agua va a hacer así. Si es más arcilloso, el bulbo va a ser de mayor diámetro. Pero en condiciones, digamos, generales, con distancias de goteros de 60 centímetros, que yo recomiendo incrementar la proximidad, reducir la distancia entre goteros, prácticamente consigues el mismo efecto. No te hace falta estar viendo el agua allí encima de forma continua. Pero, ¿por qué? Porque el bulbo, que suele tener una forma de bulbo, evidentemente, redondeada, a 10 centímetros de profundidad, prácticamente se están tocando los bulbos cuando la distancia entre goteros es suficientemente reducida. O sea, eso ya es una cuestión operativa, porque además este tipo de cintas de exudación van en el suelo normalmente, mientras que el gotero, por razones operativas, lo puedes tener separado del suelo, elevado, pero conseguir un efecto bastante parecido. Vale. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo tenía una pregunta sobre todo sobre lo que es el coeficiente de cultivo. A día de hoy, ¿qué opciones tiene el viticultor de determinar
en un momento dado en el ciclo un coeficiente de cultivo adaptado a la variedad en la que está. Y en caso de estar utilizando referencias que se encuentran hoy en la literatura, ¿qué impacto tiene el margen de error con el que estemos trabajando en la ecuación final de necesidades de riego bruto? Vale, bueno, yo creo que lo primero que voy a decirlo, bueno, asumiendo que va a prestar atención a la evapotranspiración potencial como indicador genérico, es decir, esto es la demanda que hay. Y ahora voy a aplicar un coeficiente. Yo lo primero que creo es que por sí mismo o por asesoramiento de quien esté un poquito más informado, hay unos coeficientes en que ya hay una aproximación, es decir, hemos publicado trabajos donde se ve las consecuencias de aplicar un coeficiente del 50% en verdejo o un 40% en tempranillo, también un 25% en verdejo en una situación determinada, es decir, que ya tiene un margen para situarse entre un 25 y un 40, por ejemplo. Esto hay que hacerlo, si no tiene otra herramienta, por aproximación, es decir, voy a plantearme una aplicación, hago un cálculo, esta es la evapotranspiración, la aplico el 30%, esta semana este viñedo va a necesitar que yo le compense, porque ojo, cuando calculamos algo es sobre lo que ha pasado, yo no sé lo que va a pasar, pero sí sé que la última semana la evapotranspiración fue de 40 milímetros, de 35, 5 milímetros al día por 7, 35. Y voy a aplicarle un 30%. Bueno, pues la tercera parte de 35 son 12, por ejemplo, ¿no? Aproximadamente. Esos 12 milímetros, con ese coeficiente, tienen que permitirme ver que el viñedo está en las condiciones que yo creo. Pero esas son de visu. Las más importantes son las de resultado final. Yo estoy viendo que el viñedo sigue creciendo cuando tenía que haber parado ya en el embero. Yo estoy viendo que la uva no llega mantiene un nivel de acidez adecuado o no tan adecuado como creo. No, pues me conviene aumentar y suele ser más bien campaña a campaña. Pero voy a poner más dificultad al asunto y es que el viñedo, a lo mejor tengo 40 hectáreas, pero aunque tenga 10, es que esas 10 no son homogéneas. Y ese es uno de los problemas que hay que tratar de afrontar. Es decir, ver qué está pasando en función de las unidades que tengo dentro del viñedo. Porque como ese ejemplo que os ponía de las fotos, si yo no adelanto nada con ponerle 30 o el 40 o el 50%, o sea, porque luego lo estoy aplicando igual a una zona que tiene mucho suelo y a otra que tiene muchísimo menos, que una tiene capacidad de almacenar 90 milímetros en cada metro y otra apenas tiene 30. Volviendo un poco a lo que nos preguntaba compañero, evidentemente, en aquel suelo en el que tiene tan poca capacidad, ya no me planteo dónde quiero que estén las raíces, sino quiero que estén las raíces. Sí, y si tengo un suelo que solo puede aprovechar 30 milímetros, pues tendré que regar todas las semanas, aunque sea menos cantidad, porque el suelo no me permite almacenar. No sé si era la pregunta por dónde iba, pero sobre todo hacer hincapié en que para conocer si estoy acertado, más o menos próximo a lo que me interesa, hay unos conocimientos básicos de partida. Yo no estoy diciendo que un viticultor se ponga a probar con el 100%, con el 80%, con el 10%. No, ya en términos del ámbito de la calidad de la uva ya hay una cierta aproximación. Ahí es donde pues voy a empezar con un 30 y a partir de ahí, en función de las distintas zonas del viñedo, tendré que aumentar en alguna, disminuir en otras. Y en función de ese suelo que quiero conocer, tendré que determinar no solo la dosis, que eso es la dosis, porque cuando aplicamos un coeficiente estamos calculando dosis de riego, pero no estamos sabiendo con qué frecuencia lo tengo que aplicar. Yo sé que esta semana le corresponden 12 milímetros, pero se los voy a dar todos de una vez o se los voy a dar en 2 veces en función del suelo que tengo. Por supuesto, luego hay que encajarlo en la instalación de riego, en la disponibilidad del canal o del pozo propio, etcétera, etcétera. Pero como el método a partir de un conocimiento genérico es más bien por aproximación y ajuste en función de la respuesta del viñedo.